Y vuelve luego. Bien, ahí ya estamos empezando a grabar, Bueno, así que, bueno, vamos a dar inicio a la última sesión del seminario Derecho y Lenguaje, que se organiza en el marco del proyecto de investigación que tiene el mismo nombre, ¿no? Grupo Derecho y Lenguaje. Y en esta oportunidad ya se ha convertido en un clásico, ¿no? De los últimos años, tener a un amigo que hace poco estuvo acá en San Luis, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos en forma presencial, pero sí a través de Zoom, Meet, llamadas, continuamente. Y la verdad fue un gusto volverlo a reencontrar a Guillermo, bueno, así en referencia recién con Manuel a una cena que tuvimos, que la pasamos muy bien. Y la verdad, Guillermo estuvo acá en San Luis dando una charla en el Colegio de Abogados. Lo rodeamos de abogados, no sé hace cuánto Guillermo no estaba rodeado de tantos abogados de profesión. Y después, bueno, una charla en la Facultad de Ciencias Humanas, ¿no? Con respecto a su nuevo libro, ¿no? El odio y la ira en la democracia. Y bueno, yo le agradezco a Guillermo nuevamente la participación, este cierre. Y ya le voy a dar la palabra a Melissa Guzmán, que va a hacer las presentaciones correspondientes y bueno, nos va a comentar cómo vamos a organizarnos. Así que, Guillermo, gracias nuevamente. gracias Melissa, a te doy todos. Ahí la les palabra. saludo a Luciana, Lula, que también está presente ahí. Bueno, para dar comienzo al seminario, a la charla vamos a presentar a Guillermo Larriet. Es abogado de la Universidad Nacional de Córdoba y doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la misma universidad. Es investigador independiente del CONICET y profesor asociado de Ética de la Universidad Nacional del Litoral. Docente de posgrado en universidades de Argentina y del exterior. Es autor de numerosos artículos publicados en revistas indexadas de Latinoamérica y Europa en español y en inglés. Entre sus libros se destacan Dogmática jurídica y aplicación de normas, un análisis de las ideas de autonomía de ramas jurídicas y unidad del derecho del año 2007, Problemas del conocimiento jurídico del año 2008, Dilemas constitucionales, un debate sobre sus aspectos jurídicos y morales del año 2011. Virtudes, ética profesional y derecho. Una introducción filosófica 2012. Problemas de filosofía del derecho, nuevas perspectivas del año 2013. Metodología de la investigación jurídica del año 2016. Dilemas en la moral, la política y el derecho del año 2017. La ética frente al espejo. Ensayo sobre filosofía moral, literatura y derecho del año 2020. La dimensión moral del derecho del año 2022. Filosofía, una introducción para juristas del año 2022. El odio y la ira, furias desatadas en la democracia actual del año 2023. En el día de hoy va a exponer sobre algunos de los problemas que debe responder el realismo moral para ser una doctrina pertinente y defendible en el ámbito práctico. Vamos a tener entre 45 y 50 minutos donde el doctor va a exponer y luego de eso yo voy a avisar 10 minutitos antes, así vamos cerrando las ideas. Y luego de eso vamos a tener el espacio para preguntas, así que pueden escribir por el chat preguntas o avisan, levantan la manito y les vamos dando lugar para lo que es el debate. Bueno, muchas gracias a todos y a todas los presentes, a Luciana que se acaba de incorporar, Melissa por la presentación. Bueno, efectivamente voy a hablar del realismo moral, que como es sabido es un sintagma o una expresión que da cuenta de una muy larga y diversa familia de concepciones, ¿no es cierto?, de lo moral. Y en esta oportunidad, a la inversa de otras tentativas que he realizado en el pasado de intentar situarme en cómo un realista moral defendería su posición, ahora voy a hacer el juego al revés, es decir, voy a tratar de ver cuáles son los problemas que enfrenta el realismo moral y si al final no estamos invitados a abandonar el realismo moral como una concepción
plausible para el ámbito práctico. Y arranco directamente con la aclaración de por qué el título refiere al ámbito práctico y qué quiero decir con ámbito práctico y por qué no hablo solo del realismo moral como una doctrina plausible eventualmente para la moral. Porque una de las intuiciones de este borrador es que para mí, esto por supuesto es una intuición que para poder ser una tesis defendible debería ser capaz de articular a posteriori, el realismo moral no puede ser solo plausible para la moral. El realismo moral no puede ser solo una doctrina parroquial, que solamente tenga cierta incumbencia en los debates internos de la ética como disciplina filosófica, sino que si es válido como doctrina filosófica, debería serlo para ámbitos vecinos a la moral, como el derecho y la política. Y ahí es donde la cuestión se empieza a poner especialmente jugosa y no es para tirar flores, porque eh, eh, el punto de intuición o de partida es muy ambicioso, es decir, el realismo moral, si fuese una doctrina plausible, o para ser menos eufemístico, verdadera, no solamente debería tener un rendimiento explicativo de la moral, su objeto inmediato, sino también para ámbitos vecinos de la praxis, como eh, el derecho y la política. Y si me presionan un poco, también diría para la estética. De hecho, hay discusiones sobre el vínculo entre estética y moralidad en clave de realismo moral. Y esto me parece que es una intuición plausible porque sería muy problemático pensar que el realismo moral eventualmente es válido solo para la moral, cuando, por ejemplo, existen proverbiales concepciones dentro del derecho que reivindican que el derecho debería aspirar o podría tener algún tipo de conexión con la moral, y entonces, si esa conexión con la moral no puede ser explicada por el realista moral también, allende la ética, entonces el realismo moral sería una doctrina muy poco plausible. Y también a veces decimos que la política debería ser mucho moral de lo que es, y entonces también el realista moral tal vez tendría algo para decir allí. Con esto que acabo de decir, no estoy abonando la tesis o un conjunto de tesis espesas sobre si el derecho y la moral tienen conexiones necesarias o contingentes, cuál es la naturaleza de esas conexiones, si realmente la política es un ámbito que debería ser representado por una teoría moral. No, no estoy queriendo decir nada de eso, sino simplemente apelando a formas de pensar muy instaladas, de acuerdo con las cuales el derecho y la política también deberían tener algún tipo de conexión respetuosa con la moral, y bueno, entonces el realismo moral no podría ser una doctrina parroquial. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que para evaluar la plausibilidad de esta concepción para todo el ámbito práctico, lo cual supone evidentemente una tarea titánica, de ver si se puede equilibrar reflexivamente tres dominios que ya cada uno en sí mismo es complejo. El realismo moral, antes de eso, enfrenta dos grandes asuntos, y acá empieza un poco mi borrador de mapa o de cartografía. Enfrenta dos asuntos que podríamos llamar los dos conjuntos de obstáculos o dos paquetes muy complejos de distintas objeciones que se le dirigen al realismo moral para justamente mostrar que no es una doctrina plausible, no solo para la moral, sino tampoco para el derecho o la política. Por razones de simplicidad analítica y porque son muchos los temas que están aquí involucrados y no puedo referirme a todos ellos y menos en 50 minutos, voy a hacer una síntesis brutal de estos dos asuntos, antes de pasar luego a cuáles serían algunas, también algunas recortadas de las dificultades específicas que
el realismo moral enfrentaría en un ámbito como el derecho o la política. Entonces, primero pensemos en la primera parte de la exposición por estos dos asuntos respecto del realismo moral per se, o sea, respecto al realismo moral en sí mismo, con independencia de su incumbencia eventual para los ámbitos prácticos. Y estos asuntos yo los llamaré, por razones de casi de convencionalidad lingüística, asuntos de epistemología moral, por un lado, y asuntos de metafísica moral, por el otro. Es decir, en la primera parte de la exposición voy a mencionar algunos de los obstáculos, escollos, objeciones que enfrenta un realista moral en términos de epistemología moral, insisto, y de metafísica moral. Una vez expuesto a grandes rasgos, toto genere, algunos de estos dardos venenosos para el realismo moral, pasaré a cribar estos dos asuntos con algunos desafíos muy conocidos y puntuales que le plantearía el derecho y la política como ámbitos también prácticos a esta doctrina. ¿Está clara más o menos la ruta que quiero seguir? Bueno, de acuerdo. Antes que nada voy a dar una definición minimalista de realismo moral para aquellos que no estén completamente interiorizados con esta concepción que suele denominarse metaética o de ética filosófica. Un realista moral básicamente sostiene la tesis de que hay un conjunto en el mundo de hechos morales, o sea, no de hechos simples, como podrían ser, no sé, hechos más simples, como hechos físicos, por ejemplo, sino hechos morales que son verdaderos y que lo son con independencia de los sujetos que formamos parte de cualquier praxis social. Todos nosotros, todas nosotros, nosotras y nosotros tenemos diversas creencias morales, políticas, estéticas, etcétera, y también tenemos distintos deseos y preferencias. Y lo que viene a decir el realismo moral es que pese a eso, que forma parte de nuestra subjetividad e intersubjetividad compartida, no sin conflicto en las prácticas sociales, abre un núcleo duro, un conjunto de hechos morales, verdaderos, independientes de nuestras creencias y nuestros deseos. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Por supuesto, esta tesis puede asumir distintas versiones. Una versión ontológica, que consiste en decir hecho moral verdadero, es decir, existen estos hechos, eso sería la versión ontológica. Semántica, en el sentido de que verdadero significa que cualquier juicio moral que hagamos, o proposición moral del estilo el suicidio asistido, no sé, está prohibido, por ejemplo, es un ejemplo, o el aborto está bien, pueden ser esos juicios o proposiciones verdaderos o falsos, en términos semánticos, en términos de teoría de la correspondencia, con estos hechos morales verdaderos, y también una tesis epistémica, que voy a simplificar, consistiría en decir que podemos conocer estos hechos morales de una manera fiable. ¿Está claro lo que? Bueno, esta sería una definición mínima para empezar. Sobre esta definición mínima también hay dos maneras metodológicas en la filosofía diferenciadas para tratar a esta definición, a este concepto tan mínimo del que he partido. Y es una versión ahistórica o una versión histórica. La versión que yo llamaría ahistórica suele ser una visión mucho menos, ¿cómo decirlo? Acá me meto en un terreno muy, muy, muy fino y delicado, pero lo voy a decir grueso, aunque hay matices que hacer. Sería una versión, la versión histórica, no siempre compatible con lo que llamamos la tradición analítica de la filosofía. Porque en general la tradición analítica de la filosofía, voy a saltearme muchos matices, generalmente tendería a pensar cualquier concepto, en este caso de la ética, cualquier concepción, en términos ahistóricos. ¿No es cierto? Entonces lo que le interesa a la tradición analítica, en este sentido brutal, podría ser muchos matices, es si esta teoría es verdadera o válida. Esta teoría que dice que hay hechos morales verdaderos, independientes
de nuestras creencias y deseos. En cambio, una versión más historicista podría, por ejemplo, plantearse, bueno, lo que llamamos realismo moral ha tenido distintas modulaciones y pretensiones cuya génesis o contexto de apareamiento han tenido que ver con condiciones histórico-políticas que han hecho emerger estas teorías, ¿no? Si no es la pregunta tanto por la validez, ¿eh? En la que está pensando de un modo muy estandarizado la tradición analítica, o como yo la he tratado ahora estandarizadamente, si es válida o verdadera esta teoría, sino cuáles fueron las condiciones histórico-políticas de fragua de el realismo moral, por ejemplo. Entonces, hay una vertiente en la filosofía que se aboca a esa perspectiva metodológica y, por ejemplo, podría decir, miren, el realismo moral, salteándonos las pretensiones realistas de Aristóteles, salteándonos el debate entre realistas y nominalistas en la Edad Media, se terminó de fraguar en la Inglaterra del siglo XVII por razones políticas, donde se necesitaba que el common law tuviese un hombre sensato. Y un hombre sensato era el hombre frenético de Aristóteles. Esto luego llega hasta George Edward Moore al siglo XX, Principia Ética, un realista moral connotado. Entonces, hago una historia, hago un relato, ¿eh? De realismo moral donde no me preocupo tanto si es verdadero, sino cuento una historia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, yo voy a dejar a un lado esta versión histórica que me parece muy interesante y me voy a centrar más en la parte analítica, es decir, en medir, pero en medir el realismo moral por sus adversarios, por los venenos que le podemos dirigir, las objeciones que le podemos endilgar. También es importante aclarar, y ya que hablo de historia, el realismo moral, aunque ha sido un patrimonio, un botín, digamos así, casi exclusivo de la tradición analítica, en los últimos años también se ha convertido en un tema para lo que llamamos, también con muchas imprecisiones, tradición continental de la filosofía. A tal punto que hay, digamos así, realistas postcontinentales, discípulos de Heidegger, discípulos de Gadamer, que incluso en términos revulsivos con sus orígenes, defienden distintas formas de realismo, moral, estético, para artefactos, etc. Hay un conjunto ahí muy variopinto de vertientes hegelianas, no hegelianas. Bueno, ese es un mundo enloquecido en sí mismo. Quiero decir que la pulsión por ser realista, las pulsiones también están presentes en la tradición continental y ya no podemos atribuirlas exclusivamente a la tradición analítica, aunque característicamente nos hemos manejado en ese ámbito, que es en el que me voy a manejar hoy yo, ¿no? En la tradición analítica, por lo menos laxamente entendida. Bien. Empecemos entonces por los dos asuntos. El primero, el que llamé epistemológico o de epistemología moral. Y acá me voy a centrar básicamente en un tipo de problema que abre un conjunto de versiones, de preguntas, de dudas sobre la plausibilidad del realismo moral. Y ese tema es cómo diablos percibimos hechos morales. Otro modo de plantearlo es ¿cómo diablos podemos afirmar que tenemos conocimiento verdadero justificado de un conjunto de hechos morales X, tal que luego podamos decir cosas como el aborto está permitido dadas ciertas condiciones, el suicidio asistido, no, lo que fuera? Sea cual sea la tesis sustantiva o normativa por la que finalmente nos decantemos, ¿no es cierto? Entonces, este es entonces el primer asunto o escollo, ¿verdad? El epistemológico en el sentido de cómo conozco hechos morales. Y el candidato generalmente socorrido o al que los filósofos en una larga tradición analítica y no analítica, pero como digo, me voy a referir a la tradición analítica, apelan es a lo que se llama percepción moral. Bueno, que nosotros conocemos estos hechos por percepción. Percibimos, así como, por ejemplo, Helga puede decir, percibo el color rojo de la manzana que está sobre mi mesa en este momento, ¿no? O Luciana López podría decir, percibo el sonido
de una rana que está croando en la laguna, el realista moral dice, también podemos percibir hechos morales. ¿Cómo se traduce esto de una manera muy apretada ahora? Percibimos la bondad o la maldad moral inherente de ciertas cosas, situaciones o lo que los filósofos llamamos técnicamente acciones y estado de cosas. Percibimos la bondad o la maldad inherente, ¿está bien lo que digo? O otra forma de decirlo, intrínseca. Bondad, maldad, también podríamos utilizar predicados más deónticos abstractos, delgados, la corrección o incorrección moral inherente de acciones, omisiones o tal cosa. Repito los ejemplos ad nauseam: aborto, suicidio asistido, pero podríamos multiplicar los ejemplos: clonación terapéutica, reproductiva, lo que fuera, sea cual sea la pregunta moral o normativa en general que nos estemos haciendo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Podemos percibir también eso que parece inherente o intrínseco. Y en el modelo clásico, la percepción, que es el modelo que nos heredó, sobre todo en la tradición analítica, porque también hubo predecesores, ¿no es cierto? Ya Brentano estaba pensando estas cosas, por ejemplo. Percibimos por intuición. Es lo que se conoce también, luego da como la corriente del intuicionismo moral. La intuición, ¿pero qué es la intuición? Entonces, Moore, en Principia Ética, dice, conocemos lo moralmente inherente por intuición. Y la intuición es axiomática. ¿En qué sentido es axiomática? No se deriva de nada. No es como, por ejemplo, si ahora Manuel quisiera derivar de una proposición otra, o de una afirmación otra afirmación, o de una... ¿Me explico? Por ejemplo, bueno, supongamos, afirmación uno: dado que, no sé, el embrión de las 10 semanas no califica de persona humana. Estoy dando un ejemplo, no estoy diciendo, Helga trabaja estos temas y lo digo como ad exempla. De ahí deriva la proposición de que como no es persona humana, esto está permitido abortar, supongamos. Él hace una derivación. Entonces, en cambio, la intuición no deriva de nada. La intuición es como una aprehensión, una captación inmediata. ¿Está bien lo que digo? Y además, Moore decía que captaba, como captaba lo intrínseco, lo cruel, lo moral, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, las propias morales densas o delgadas del mundo, la valentía o la cobardía, la crueldad o la bondad, lo que fuera inherente, esa captación era irreductible a cualquier propiedad empírica. Es decir, lo que estaba diciendo en otras palabras técnicas era, no se puede analizar más, es una propiedad última, es inanalizable. ¿Está bien? Entonces, no se puede reducir a propiedades naturales. Por ejemplo, ¿qué propiedades naturales son habituales en el ámbito moral que citamos? Bueno, la aversión al dolor como un mecanismo para evitar la acción o el estado de cosas, cierto placer que me da genera hacer una acción bondadosa, ¿no? Versiones hedónicas utilitaristas más o menos al uso. Moore está discutiendo con esos tipos de utilitarismo y está diciendo, no, eso no capta la moral en sentido inherente, capta la moral en un sentido instrumental. Hago esto porque evito el dolor, hago esto porque, ¿no? Y además, claro, busco criterios empíricos, hoy diríamos técnicamente naturales, que me permitan explicar estas propiedades raras, ahora estoy hablando deliberadamente, que son las propiedades morales, ¿verdad? En términos manejables naturales. Entonces, la versión de Moore fue una versión no naturalista de la percepción moral, y esto generó la idea de que Moore, que había querido cimentar el edificio de la moral en la robustez del ladrillo del realismo, la dejaba muy debilitada la ética, porque nos dejaba con un misterio insondable. ¿Eh? Entonces, a este modelo, un autor contemporáneo como Ryland lo llama Contentful Model of Moral Perception, el modelo contencioso
o controversial, donde Reiland dice, no podemos percibir propiedades morales, no percibimos propiedades morales directamente. ¿Y por qué? Y acá vienen un conjunto desgranado de dardos contra el realista. Por ejemplo, no podemos percibir estas propiedades porque no tenemos contacto causal con estas propiedades. Primer tipo de, o grupo de objeciones. No tenemos una relación causal con eso. Y si la tuviéramos, vienen preguntas, ¿cómo explicamos el desacuerdo moral? Si todos experimentamos la misma causación de las mismas propiedades, porque la causalidad no tiene subjetividad, ¿cómo es posible entonces que tengamos desacuerdos profundos a veces en términos morales? Esto también lo dirá Ronald Dworkin en el libro póstumo Justicia para Erizos, ¿no es cierto? Diciendo que los realistas son estúpidos, le dice morons, que significa estúpido. No hay, además dice, Dworkin dice, violamos la ley de Hume, porque podríamos cometer falacia naturalista derivando propiedades morales de hechos naturales causados. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, por ese lado, hay un aprieto para el realista al Amour, digamos así, porque primero es un no naturalista, nos deja en el misterio, nos da propiedades raras. ¿Por qué son raras? Porque no las puedo traducir a propiedades naturales. Y vimos desde la modernidad en un mundo que la ciencia es una especie de fetichismo, ¿no es cierto? Cualquier proposición que no tenga un correlato empírico parece que es absurda, ¿no es cierto? El realista tiene un problema con el misterio. Pero si naturalizamos, caemos en la objeción de que es falso que haya un contacto causal y que si lo hubiese, dejamos de explicar los desacuerdos profundos, por una parte, pero por el otro, cometeríamos un ilícito lógico, digamos así, lo que se conoce como la falacia naturalista, que precisamente es otro de los legados de George Edward Moore. Digo George Edward porque pronto me voy a referir al otro Moore, al que está vivo, que es Michael Moore. Bueno, entonces este es un contentful model. Además es un contentful model, dice Ryland, y no podemos percibir propiedades morales, porque las propiedades morales, dice él, no tienen look. Es lo que se conoce como la look objection. ¿Cómo decimos que tienen un look? Digamos, Helga dice, bueno, la manzana tiene un look, luce roja. Y Luciana puede decir, el estridor del croar de la rana es, no sé, es chillón, es un sonido chillón. No hay un look. Y eh, el ejemplo que pone Ryland es casi una pregunta. ¿Qué vínculo conceptual hay entre el hecho de quemar a un gato, los chicos que queman a un gato, que es un ejemplo clásico de Gilbert Harman, con el marido que engaña a la esposa, con la defraudación a la estafa que hace una empresa? ¿Dónde está el look? Dice él. No podemos reconstruir un look común para distintos casos morales. Entonces, esto hace que el modelo de la percepción sea contentful, tanto si es no naturalista, porque nos lleva al misterio y a la rareza, como si es naturalista, porque nos ponen a aprietos la idea de que haya una relación causal. Frente a esto, quiero decir, el realista no se ha quedado quieto. En general, los filósofos, sea por amor a la verdad o por narcisismo, no se suelen quedar quietos y hay un ensayo de distintas respuestas para este tipo de objeciones, que es lo que se conoce como los modelos alternativos de la percepción moral, en los que yo hoy no voy a poder abrevar, pero hay modelos que intentan defender el carácter cognitivo, ¿verdad?, de la percepción moral y sortear objeciones o algunas de las objeciones que yo muy sucintamente acabo de formular. Entonces, este es el primer gran asunto. Podría haber empezado por el metafísico, empecé por el epistémico. Quizá esto ya dice algo de mí, que no sé bien qué es lo que está diciendo de mí. Tengo que pensar por qué empecé, no por lo metafísico y por lo epistémico. Y ahora voy a
a arrancar con el segundo asunto que prometí, el metafísico. Y lo que acabo de señalar, que no sé muy bien por qué empecé por lo epistémico, es porque Michael Moore, ahora ya no hablaré de George Edward, de Principia Ética, sino del filósofo moral y del derecho vivo contemporáneo, Michael Moore. ¿De acuerdo? Que, y me voy a basar en la reconstrucción brutalmente breve, porque quiero que Helga pueda escuchar todo. Me interesa que Helga, antes de irse al alemán, pueda escuchar todo y después me puede insultar con justificación. Moore dice que la prioridad para un realista moral es la metafísica, es definir el realismo en sede metafísica, ni en sede epistémica, ni en el ámbito semántico, como di en los ejemplos anteriores. No porque Moore no tenga una teoría epistémica y no tenga una teoría semántica que acompañara al realismo moral, que sí las tiene. Michael Moore es un realista moral que tiene una epistemología, esto puede sorprender a algunos, coherentista, o sea, no tiene una teoría, digamos, epistémica correspondentista, sino que es un coherentista, no es un fundacionista de la moral, ¿de acuerdo? Es un coherentista. Por eso para él el equilibrio reflexivo que usaría Rawls, por ejemplo, es un método válido. Y es muy interesante porque John Rawls, en Teoría de la Justicia, niega explícitamente que el realismo moral sea una doctrina verdadera. Dice, no existen hechos morales, dice Rawls. Entonces, lo que hay es un equilibrio entre principios, entre normas, no entre hechos morales, ¿es cierto? Entonces, Moore es un realista sofisticado, aunque la prioridad es metafísica y no epistémica, por lo que estoy diciendo, pero tiene una epistemología, insisto, coherentista. Y también tiene, sí, una semántica, si se quiere, correspondentista, tarskiana, clásica, pero además tiene un paquete con un montón de insumos muy sofisticados, ¿no? Para ser un realista moral, tiene una heurística de los hechos morales, una parte heurística donde los vamos descubriendo. Las emociones juegan un papel estelar en descubrir hechos morales. Acá verán por qué no soy totalmente esquizofrénico cuando escribo un libro sobre emociones políticas y por otro lado investigo el realismo. Hay realistas como Moore, que creen que las emociones cumplen casi un papel de guía, de aproximarnos a los hechos morales, claro, bajo ciertos supuestos, también una epistemología de virtudes, o sea, tenemos que tener educadas ciertas emociones, esas emociones educadas nos llevan a rastrear los hechos, bueno, estoy simplificando a lo bestia. Pero, insisto, la prioridad definitoria para Moore, para Michael, es ser un metafísico. O sea, lo fuerte del realista es la metafísica. Lo otro es subsidiario. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, por eso hablo de metafísica moral. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la metafísica de Moore? Moore aprendió la lección de George Edward Moore y dijo, no, yo no puedo seguir en el misterio, no puedo heredar un paquete de propiedad rara. Entonces, Moore es un metafísico naturalista. Primera, digamos así, primer statement, primer enunciado. Es una metafísica naturalista, ¿de acuerdo? No es una metafísica mistérica, esotérica, tarotista, Ludovica Esquirru 2025. Es una metafísica naturalizada. Se congeló a todos, ¿no? Una metafísica Ahí naturalista. está. Y es muy importante, siendo que también moral y de prominente teórico penal, ¿se cortó? Sí, Sí, pero ¿Se escuchamos. escuchó eso último? fueron Bueno, dos vuelvo. segunditos, si querés retomar de... Digo que Moore, que Michael Moore, eh, pese a ser un metafísico naturalista, se desmarca del Dios natural. Para él la fuente, se escucha, ¿no? Se cortó algo, ¿no? Por ahí cualquier cosa, Guillermo, si no, podés apagar la cámara y tenés mejor conectividad. Pero ha Vemos. sido... A ver ahí, mejora. Sí, ahí te escuchamos. Se corta mucho. Bueno, a ver ahí, si mejora. Sí, sí, dale, Bueno, lo habla, que ahí te digo, escucho. hay, sí, hay una metafísica naturalizada, ¿sí? Ahí se oyó, naturalista. Sí, Pero que no está emparentada con la teoría del derecho natural. ¿Está claro lo que estoy diciendo?
¿O se cortó esa parte? Sí, 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 hasta No, ahí No, se vamos no, escucha. bien. se va Sí. escuchando. Se escucha, si no, me vuelvo a conectar. No, no, se escucha, Guillermo, ¿eh? Se está escuchando. Bueno, entonces, Michael Moore podría ser sindicado rápidamente como un, digamos, como un teórico y un naturalista. Y él dice, aunque algunas fuentes donde abreva el realismo moral en el ámbito práctico del derecho son las teorías del derecho natural o ciertas teorías del derecho natural que se basan en ciertas teorías de la naturaleza humana, yo no me voy a basar en eso. Mi naturalismo va a ser el naturalismo de Kripke y de Putnam, ¿no? El naturalismo kripkeano, putnamiano, ¿no es cierto? De estos dos filósofos, ¿no? En ese, en ese naturalismo, ¿se escucha bien, no? Franco, ¿me escuchás? ¿Sí? Sí. Sí, sí, En sí. ese naturalismo, en esa metafísica naturalista, eh, las propiedades morales no, digamos, no son misteriosas porque tienen una base natural, que esta base va construida en los términos de Kripke y Putnam. Como ustedes saben, Kripke y Putnam sostienen la teoría de que hay clases naturales verdaderas. ¿Me siguen? Clases naturales verdaderas. Por ejemplo, el hecho de que los tigres tengan cierto tipo de rayas, de que las jirafas tengan un cuello específico, de que los elefantes tengan una trompa, o de que el átomo esté compuesto de cierta manera, o de un púlsar esté constituido de cierta forma, o que los electrones choquen de cierto modo, son hechos de clase natural. Y por lo tanto son hechos susceptibles de ser explicados científicamente. Ergo, satisfacen un principio de elegancia y parsimonia explicativa. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, eso por una parte. Entonces, por la otra, bueno, perfecto, pero también tenemos propiedades morales. Es decir, los hechos morales, ¿qué son? En un sentido fuerte, son un conjunto de propiedades morales, normativas, evaluativas de estado de cosas. O sea, no nos dicen cómo es el mundo, sino cómo intrínsecamente es el mundo o cómo debe ser el mundo, ¿no? En el sentido de lo bueno, de lo correcto, etcétera. O de lo bello para el caso estético. ¿Está bien? Ahora, ¿de dónde vienen estas propiedades morales? Para no ser misteriosas, raras, y caer en el saco de la crítica que se le hace a George Edward Moore, que es la crítica de Mackie. Ustedes saben que Mackie, el gran filósofo, cuando escribió Ética, la invención de lo bueno y lo malo, estaba discutiendo contra Moore. O sea, lo bueno y lo malo lo inventamos, no lo descubrimos, no lo descubrimos como piensa el realista moral. Michael Moore sale al paso de esto para afirmar que las propiedades morales surgen de una base natural, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la relación entre propiedades naturales, es decir, no morales, no normativas, no evaluativas, propiedades empíricas al fin, y propiedades que sí son normativas o evaluativas? Bueno, ahí Moore propone dos cosas, dos herramientas. Primera herramienta, las relaciones de superveniencia. Ese es el término técnico. Una relación lógica que se postula donde las propiedades morales supervienen a las propiedades naturales o no morales. ¿De acuerdo? Supervienen. Se llama. Otras explicaciones han intentado salvar los escollos críticos que tiene la teoría superveniente y se habla de grounding, o sea, como de fundar, de enraizar las propiedades morales en propiedades naturales. Es decir, como ustedes verán, la preocupación es poder dar una explicación verdadera, parsimoniosa y compatible con la ciencia. Así que las propiedades no son raras, que las propiedades morales están correlacionadas lógicamente con propiedades naturales.
En el caso de la ética, esas propiedades naturales generalmente están conectadas con cosas que al final se conectan, digamos, con, por ejemplo, lo que mencioné al comienzo, placer o dolor. Regreso al ejemplo clásico de Gilbert Harman, de los chicos malos quemando al gato, ¿no es cierto? Rociándolo con queroseno y quemándolo, quemándolo vivo, ¿no es cierto? Ahí, ¿cuáles son los hechos no morales? Bueno, la acción física de rociar con queroseno, prender la cerilla, provocar dolor, ¿no? Son hechos que, digamos así, podemos explicar científicamente y de los cuales supervienen propiedades morales. Por ejemplo, ¿cuál? Está mal quemar el gato. Es malo intrínsecamente quemar el gato, ¿no? No obstante, Gilbert Harman usa el ejemplo para decir lo contrario, que no hay ninguna manera de saber si inherentemente está mal quemar el gato. En realidad, lo único que podemos comprobar es la proyección de nuestra sensibilidad moral por los gatos o por los animales no humanos, casi una explicación humeana, a lo Hume. Proyectamos nuestros sentimientos al mundo y luego los llamamos principios morales, etc. ¿No? Bueno, ¿está claro lo que estoy diciendo? Bueno, Moore, además de la supervivencia, que tiene, eh, que tiene problemas, el principal problema que tiene la superveniencia es que nadie termina de entender cómo se puede pasar de lo natural a lo moral. Es decir, por más que uno diga que supervienen unas propiedades a otras, ¿no? Y debo aclarar que se habla de supervenir para no hablar de emergentismo, porque el emergentismo enfrenta todavía problemas más serios. Por ejemplo, en el ámbito de la filosofía de la mente, las teorías que dicen que la conciencia, lo que llamamos conciencia humana, emerge de propiedades cerebrales naturales, se ha considerado una explicación oscura. No se sabe cómo surge una propiedad compleja, como emerge una propiedad compleja de eso. Bueno, de ningún modo análogo se dice esto de la supervivencia o también incluso del grounding. Y la otra, el otro instrumento que emplea Michael Moore es lo que él llama, bueno, en el derecho, porque Moore ya está pensando en que la ética no puede ser parroquiana, es decir, no vale solamente ser realista moral para la moral, sino que Moore es un realista moral para el derecho y para la política. Es decir, Moore tiene la intuición de la que yo partí, es decir, que la doctrina tiene que valer para todos estos ámbitos. Bueno, el trabajo es hercúleo, bueno, tendrá que ser hercúleo. El trabajo es arduo, bueno, tendrá que ser arduo. ¿Cuándo las cosas fueron fáciles para los filósofos? Bueno, ni hablar el sentido político, fáciles las cosas para los filósofos. ¿Ya? Entonces, Moore dice, bueno, en el derecho no podemos hablar de clases naturales implícitas, tenemos que hablar de clases funcionales, utilizando el mismo aparato conceptual de Kripke y Putnam, dice hay clases funcionales. ¿Por qué? Porque en el derecho tenemos instituciones que tienen funciones. Las instituciones jurídicas, bueno, otra forma de decirlo sería fines. El derecho tiene distintos metas, fines, objetivos, ¿no? En inglés decimos goals, ¿no? Podríamos decir tareas, podríamos decir metas, fines, ¿no? Esto, por ejemplo, lo encontramos ¿no? Dani, en Lon Fuller, por ejemplo. En el derecho habría distintas, digamos, metas internas. Eh, Otro diría que esos fines son externos o funciones. Moore prefiere hablar de funciones, ¿no es cierto? Bueno, eh, y pretende explicar a todas las instituciones jurídicas, por ejemplo, al derecho penal, al derecho contractual, al derecho constitucional, para mencionar simplemente algunas ramas del derecho, en términos funcionales. Es decir, ¿qué funciones serían satisfechas por el derecho en esta lectura del realismo moral? Por lo tanto, habría que leer a las instituciones jurídicas, lo que llamamos la lectura moral del derecho, en una clave realista. ¿No es cierto? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cumplen funciones. Bueno, hasta ahí
parece que tenemos una metafísica espesa, pero tenemos eh, problemas. El primer problema que tenemos es que la supervivencia o el grounding no son categorías de conexión o puente entre lo natural y lo moral que convence a todo el mundo. Es decir, es casi como usar un mantra, pero usar un mantra es como patear la pelota hacia adelante, pero no terminamos de explicar cuál es la relación conceptual o lógica que existe entre hechos que son de una naturaleza y de otra. Son hechos de naturaleza distinta. ¿Y cómo entonces? Bueno, ese es un problema que el realista tiene que sortear. Guillermo, te aviso que quedan 10 minutos. Bueno, voy más rápido, ahora está jodida la cosa. Entonces, el otro problema es lo que llamamos también en filosofía de la mente y en otros ámbitos, realizabilidad múltiple. El derecho es un ámbito tan complejo que no se realiza en una única función, sino que se suele realizar de facto en múltiples funciones. Buscamos con el derecho la cooperación, la estabilidad del sistema político, lo que fuera, ¿no? La paz social, la resolución de conflictos. Y estas funciones pueden no ser armónicas, pueden estar en conflicto entre sí. Segundo problema. Bueno, estos son los dos asuntos que he cartografiado de manera gruesa y rápida. ¿Cómo pasarlos ahora al ámbito práctico, más allá de la moral, al ámbito del derecho y al ámbito político? Bueno, también acá tenemos dificultades específicas. Voy a mencionar solamente algunas porque Melissa ya me ha dicho que me quedan 10 minutos y ya probablemente me quedan 8. Entonces, voy a mencionar del derecho algunas. Por ejemplo, la principal, diría, dificultad que tiene un realista moral con el derecho es la dimensión institucional del derecho. Lo que los filósofos del derecho contemporáneos, sobre todo desde Joseph Raz, diría yo, que puso tanto énfasis en una concepción de la autoridad del derecho, a la que ahora no. Curiosamente, quiero decir que Raz es un positivista jurídico llamado excluyente que también es un realista moral y que el Austin de las Lectures on Jurisprudence era un realista jurídico, no moral, pero era un realista moral. Quiero aclarar esto, es decir, cómo es de sofisticada la vida, ¿no es cierto? Entonces, el principal problema es la dimensión institucional del derecho. ¿Por qué? Porque a lo mejor la conclusión del razonamiento práctico de alguien, por ejemplo, un juez realista moral, podría ir en contra de la autoridad del derecho. Es decir, de lo que estamos llamando la dimensión institucional del derecho, si esa conclusión está en contra de una norma jurídica aprobada, válida por el sistema, por ejemplo. Entonces allí tendríamos una especie de break, de gap, de ruptura. Estas son las cosas que no señala Lariguet, sino que han señalado a autores como, por ejemplo, Brian Biggs, ¿cierto? Como Brian Biggs, que no por casualidad señala este tipo de cuestiones. A diferencia de, es interesante también decir que de Biggs, otro realista moral como David Brink sostiene una tesis muy diferente, que el realista moral evitaría la discreción judicial, ¿no? Que estaría implicada en el otro argumento objetor, en la idea de que el realismo viola la dimensión autoritativa o institucional del derecho. Otro problema que tiene el realismo moral para el derecho es lo que yo me atrevo a llamar, esto es cosecha propia, pero me baso en un texto de Pickering Francis, que se llama Truth, Truth and Moral Realism, creo que se llama, y es un paper donde Francis está discutiendo con el libro famoso de Dennis Patterson sobre Law and Truth, sobre el derecho y la verdad, cuál es el concepto de verdad que cabe en el derecho, ¿no? Este argumento dificultoso, venenoso, ponzoñoso para el realista moral, yo lo llamo la inestabilidad sustantiva del realismo moral. ¿Qué quiero decir con esto? El realismo moral principié diciendo una doctrina metaética. No di ninguna caracterización de la metaética, lo admito, y ahora no puedo entrar en eso. Pero Pickering dice algo interesante. Además de los hechos morales, hay otros dos tipos de hechos en el derecho. Hechos ordinarios, si por ejemplo, los jueces necesitan basarse en hechos ordinarios, ¿no es cierto? No sé, por ejemplo, cómo muere la gente, es un hecho ordinario. Cómo se produce el disparo a una bala, es un hecho ordinario.
Es decir, vamos a una pericia balística, qué sea, lo que sea, explicable por la física, por las leyes de la mecánica. Esos son los hechos ordinarios. Los jueces necesitan muchas veces lo que llamamos valorar pruebas, apelar a hechos que no son morales, son hechos ordinarios. También tenemos, dice Pickering, hechos about law, hechos acerca del derecho, ¿no? Es lo que con otro nombre llamé la dimensión institucional, así laxamente. Luego la especifiqué y hablé de manera restrictiva de la autoridad del derecho. Pero, ¿cuáles son los hechos acerca del derecho? Bueno, básicamente la interpretación jurídica. O sea, interpretamos el derecho de un modo, ¿no? Que no siempre nos va a permitir llegar a las mismas conclusiones morales. ¿Me explico lo que estoy diciendo entonces? A esto le llamo inestabilidad sustantiva. ¿Qué quiere decir? Que tanto los hechos ordinarios como los hechos acerca del derecho pueden hacer que aun si yo soy un realista moral, yo sea un realista moral uno, que diga el suicidio asistido está mal y un juez no debe permitirlo, o un realista moral 2 que diga el suicidio asistido está bien y el juez debe permitirlo. O sea, que se sigue, digamos, de una doctrina que parece verdadera, dos conclusiones sustantivas opuestas. ¿Por qué? Porque la base que son los hechos ordinarios y los hechos acerca del derecho, sobre la cual supervienen, entre comillas la expresión, las propiedades morales con las que va a concluir un juez realista, pueden llevar en direcciones opuestas prácticas, o bien a permitir el suicidio asistido o bien a prohibirlo. Y así podríamos decirlo con el aborto y con muchos otros ejemplos. Dejo ahí. Voy a lo político y termino rápido. En lo político hay muchas dificultades, pero básicamente hay dos grandes dificultades. Primera, lo que yo llamo la autonomía de lo político, respecto de la moral y del derecho inclusive. Si lo político, en tanto que autónomo, desprovisto de cualquier lectura moral, es un conjunto de hechos puramente contingentes. Y los hechos morales son hechos necesarios por definición, porque son hechos que pretenden ser verdaderos. Y la verdad no es verdad hoy y falsa mañana, la verdad metafísica, ¿no es cierto? Tenemos un primer problema para que el realista sea incumbente en lo político, que choca con la autonomía de lo político, entendiendo lo político como lo contingente, pero también entendiendo lo político como conflicto o desacuerdo entre intereses partisanos, ¿verdad? Reales o ficcionales, ¿no es cierto? Todo lo cual llevaría más que a ser un realista político, a ser un realista moral, a ser un realista político. Es decir, en vez de ser, voy a poner un ejemplo a lo bestia, el Platón de lo político, como sería Leo Strauss, ¿no es cierto? Estamos invitados a ser los Maquiavelos de lo político. Lo político es la disputa partisana, hay distorsiones cognitivas, hay conflictos, hay desacuerdos, no se puede ser realista moral. Y la segunda dificultad para ser incumbente es lo que podríamos llamar el miedo a que el realismo moral me lleve a la tentación autoritaria. ¿Qué quiero decir con esto? En una democracia hay desacuerdo, hay pluralidad de creencias, digamos de lo que Wittgenstein llamaría formas de vida, ¿eh? Y la sospecha o el temor que se pretende conjurar es que a lo mejor el realista moral, como está comprometido con un paquete homogéneo de propiedades morales, esas propiedades que serían necesarias y homogéneas, impactando en un mundo plural, me llevarían a una visión autoritaria, no democrática, no tolerante, para usar un concepto ilustrado ya desfasado históricamente, de la vida política democrática. Bueno, ese es un poco todo dicho a lo bestia. Gracias por la paciencia. Gracias, doctor. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Abrimos el espacio de debate. Pueden habilitar sus Ahí, micrófonos para... ahí Lula que... Ah, puso unos aplausos. Ah, qué bueno. Porque me quiere mucho, aplaude, no porque tenga la razón, necesariamente. Y bueno, puedo comenzar yo, si no hay otra Sí, pregunta. Sí, sí. sí. Bien, bueno, gracias Guillermo por la presentación, la verdad que es como siempre un gusto escucharte. Gracias a Daniel por
por habilitar también el espacio para poder Gracias a participar y Lula por escuchar. aplaudirme, que es la única que me aplaudió. Por eso la quiero tanto. Bien, mi inquietud iba más que nada por pensar de que si no podríamos buscar posturas más matizadas, quizás en el del realismo moral, en las cuales, como vos mencionaste, no sé, en el proyeccionismo, en el cual uno diga que no necesariamente quizás te comprometes con una noción tan fuerte como la de hechos morales, que quizás es la que te está llevando a grandes problemas al momento de conectarlo con otros ámbitos de la filosofía o incluso en, como mencionabas, en los ámbitos mismos del derecho. Bueno, vos sabés que yo también soy de los partidarios en creer que no hay hechos morales, sino una interpretación moral Exacto, de exacto. esos, de esos hechos. Entonces, quizás en algunas posturas más matizadas podríamos recurrir a posturas casi como del cuasi realismo, sin la necesidad de quizás afirmar la negación de los hechos morales. Y que no Eh, perderíamos tanto terreno para el momento de hablar sí, sobre todo una epistemología moral que sí, nos permita de una sí, forma relacionarnos con eso. efectivamente. Me parece una pregunta crucial que estaba un poco, está deambulando en los corredores de este borrador, que no lo he compartido porque no es un handout, o sea, ustedes hubiesen quedado dinamitados de ver esto, ¿no es cierto? Entonces, por pudor, ¿no? Es un conjunto de ideas. Vale decir de alguien que está pensando este tema hace ya varios años, pero cada vez lo ve más complicado el tema, ¿no es cierto? Eso es lo que me está pasando, ¿no? A ver, primera respuesta a tu reflexión es que hay algo bastante desesperante en el debate realismo cuando se tensa la cuerda bien al extremo. Lo que tenemos al otro lado del realismo es solamente el antirrealismo. Esta es y no es una respuesta menor la que te estoy dando. Es decir, no tenemos variantes matizadas como aparece en tu reflexión, sino que el debate originario es entre realistas y antirrealistas, ¿no? Eh, y la tensa se cuela a tal punto que parece casi un empate técnico, ¿no? Si tuviésemos que decir una especie de situación de empate, que si fuese así es paradójica, porque estaríamos hablando de un conjunto lógico de dos paquetes complejos de proposiciones verdaderas que me llevan a una contradicción, digamos, para apelar a una definición clásica de paradoja. A lo mejor, como algunos filósofos nos sugieren, hay que aceptar las paradojas y que son inevitables y estar en paz, digamos, una especie de ataraxia, de paz mental. Ahora, yo creo que es bastante desesperante que la cosa termine de este modo. Entonces, claro, ahora viene la segunda parte de mi respuesta, los matices. Claro, se han ensayado distintos matices, de un lado y del otro de la cuerda, digamos. Del lado antirrealista, bueno, incluso matices que son grises, que no se sabe si esos grises están más del lado realista o del lado antirrealista. Recuerda que la tensión original está ahí, la tensión original empieza ahí, y a veces parece terminar ahí. Entonces, efectivamente, como acabas de señalar, hay un elenco heterogéneo, sofisticado de propuestas alternativas. Algunas que intentan ser más sensibles a la idea de que pueda haber una cierta objetividad, ahora no estoy usando la palabra realismo, o un cierto cognitivismo moral, harina de otro costal es luego si lo puedo equilibrar como en la ambición de Muro, la mía, con los otros dos ámbitos prácticos. ¿Mm? Pero por ahora hablo solo de lo moral, de lo parroquial, que no es poco, porque es una parroquia grande la moralidad. O sea, la moralidad, nos guste o no, está en nuestra vida instalada de muchas formas, ¿no? Se ha deteriorado o no, es un hecho bastante básico de nuestra autocomprensión. Tampoco es tan parroquial, le habría que matizar eso. Pero del lado del realismo hay propuestas más sensibles a la objetividad o al cognitivismo. Eh, por ejemplo, hay un paper que leí recientemente de un amigo que va a participar en el dossier, que es Roberto Parra, junto con un colega, también con Cantero, que se llama, bueno, en inglés algo así como una defensa, digamos,
una defensa de los derechos humanos sin objetividad moral. Creo que se llama así. O sea, para que veamos también la relevancia práctica de esta discusión que parece tan abstracta, ¿no? Es un paper, más que utiliza, digamos, mucha documentación de las Naciones Unidas, documentos, tratados, etcétera, y habla de, dice, la mejor defensa de los derechos humanos sin objetividad moral. ¿Cuál es la objetividad moral que impugnan? Bueno, la del realista moral. ¿No es cierto? Y proponen, pero ya más cerca de lo que yo diría el antirrealismo, lo que ellos llaman, en realidad no se puede probar, no se pudo probar, no se pudo demostrar nunca, esa es la tesis del paper, que exista algo inherente o intrínseco, moralmente hablando. Como si dijéramos el mobiliario duro del universo, como un hecho físico, en lo moral. No, no se puede, no se puede. Y la supervivencia y el grounding fracasan. Los intentos de conectar, este es el argumento. ¿De qué proponen ellos? Pero hay algo que se puede constatar, dicen, recurrente, que puede cimentar o fundamentar a los derechos humanos, que es la proyección de nuestra actitud compromiso con defenderlos. ¿Me siguen? Y esta es una tesis que ahora que te estoy contestando a vos, me doy cuenta, defendió Dani, la defendió Eduardo Rabosi hace una pila de años. Y Rabosi contaba en SADAF, en la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, muy contento, lo cual hago un paréntesis, muestra del colonialismo filosófico bajo el cual vivimos, que Richard Rorty había estado muy contento con ese paper, lo había leído y citado. Y no es casual que cite Rorty, porque Rorty es una especie de contingencialista de la moral. O sea, no hay hechos morales, pero no hay un posible asidero metafísico, ¿no? Para los hechos morales. Esa es la tesis de contingencia. Mira la palabra contingencia, ironía y solidaridad. Al final tenemos que hacernos relatos persuasivos, ¿viste? Y para eso usar el cine, la literatura y convencer a esta parroquia que no quiere los derechos humanos, bueno, que los derechos humanos valen la pena. De contarles, por ejemplo, no sé, la cabaña del tío Tom y cómo se sufría en ese mundo de esclavitud en América, en la América esclavista, ¿no es cierto? Entonces, Rabos iba por esa línea, Parra y Cantero también. Without moral objectivity, pero una objectivity que es realista. ¿Cuál es el problema? Que para ello es una proyección psicológica. Y claro, ¿cómo diablo evitamos la falacia naturalista? Entonces, es una pregunta. Entonces, digo, es un intento interesante, pero que tiene problemas. Entonces, otro, otro intento podría decir, bueno, no, eh, no hablemos de proyectar nuestra actitud de compromiso con los derechos humanos a secas, sino una proyección cualificada. Por ejemplo, es lo que creo que intenta hacer la filósofa Elizabeth Anderson, cuando dice, bueno, es un compromiso normativo que tenemos, ¿no es cierto?, con los derechos humanos. No es un compromiso meramente psicológico que de hecho tendemos a emocionarnos o a sentirnos mal si los derechos humanos son violados, sino que tiene que ser algo más fuerte. Pero en cualquier caso, para no extenderme mucho, lo que uno advierte es que la cuasi realista, por ejemplo, la propuesta cuasi realista, también tiene problemas para explicar ciertas cosas y, y entonces, ¿qué pasa? Cuando ensayamos con los matices nos saben a poco. Por ejemplo, suponete otro gran matiz, por ejemplo, para no salirnos de la moral, lo que llamamos el convencionalismo jurídico en el derecho, como una manera de interpretar al derecho. Es decir, que el derecho es una cuestión convencional, ¿no? Esto Dani lo entiende porque es un filósofo del derecho puro y duro, no hay nada natural ahí, todos son convenciones lingüísticas. Bueno, pero esa gramática alcanza para dar cuenta de situaciones morales siempre, como estas situaciones problemáticas, el aborto, el suicidio asistido, la clonación reproductiva, y a veces parecen ser deficitarias, porque quedan abiertas preguntas. ¿Cuál es la pregunta que queda abierta? Sobre si las decisiones prácticas que adoptamos sobre la base de esa concepción tienen peso o están bien justificadas, tienen la justificación más fuerte a la que podemos aspirar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien, Gracias, Guillermo. no, gracias a vos.
Yo en relación a lo que estabas hablando, se me vino en mente, yo estaba leyendo un libro de la autora Lynn Hunt que trata sobre la invención de los derechos humanos y cuando estabas hablando de lo que es la percepción moral, la maldad inherente, la intuición, lo intrínseco que hace todo esto, ahí se justo encontré un extracto del libro que dice que la pretensión de evidencia de los derechos humanos se basa en última instancia en un atractivo emocional. Es convincente si toca las fibras sensibles de toda persona. Además, se expresa que se trata de un derecho humano cuando nos sentimos horrorizados ante su violación, ya que una característica importante de los mismos es el sentimiento interior compartido por muchas personas. Esta autora habla que los derechos humanos empezaron o sea, se empezaron a tornar evidentes cuando las personas, en la época donde había esclavitud todavía, las personas empezaron a ver que, por ejemplo, los negros, las mujeres, también tenían sentimientos. Entonces ellos, al encontrar el sentimiento en otra persona, decían, entendían que esa persona sí era pasible de derecho y de que sea respetado el derecho a la vida y al no sufrimiento. Justo me acordé de eso cuando estabas hablando de la percepción moral. Claro, claro. Sí, el tema, bueno, el tema con los derechos humanos, como vos sabés, tiene dos dimensiones que, aunque pueden tener vínculos complejos entre sí, uno distingue. Un problema es la fundamentación de los derechos humanos y otro problema es la aplicación de los derechos, ¿no? Entonces, eh, esa fundamentación, digamos, no sería una fundamentación realista, claramente. Sería una fundamentación, digamos, basada en lo que yo dije, ¿no es cierto? Tenemos ciertos sentimientos, proyectamos esos sentimientos al voto, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿alcanza eso a tener fuerza fundamentante de los derechos humanos, etcétera, etcétera? Bueno, esa es la pregunta abierta, digamos. ¿Puedo yo un segundo? Sí, ¿Cómo estás, Guille? Muchas bien, gracias, me man. gustó mucho. Estuvo muy, muy buena toda la reconstrucción. Me gustó mucho los dos asuntos que planteas como problema. La verdad que muy bueno, me gustó, me dejó pensando mucho. Hay no es una pregunta, es más tampoco sé si es un comentario, es una cosa que se me ocurrió mientras te escuchaba A hablando. ver. Eh, Cuando vos hablas, planteas al final los desafíos que plantearía, ¿no? El realismo moral en el derecho y en la política. Yo mientras hablabas de la cuestión vinculada a la dimensión institucional del derecho, cuando Sí. planteas que el razonamiento moral, el realismo moral podría ser contrario a la dimensión institucional, o sea, un juez que realiza un razonamiento basado en el realismo moral podría ser contrario a la dimensión institucional del derecho. Yo ahí mientras te escuchaba, eh, me puse a pensar en el rol de un realista moral. Y inmediatamente se me vino la pregunta a la cabeza, ¿por qué sería contrario a la dimensión institucional del derecho? ¿Por qué se me viene esta pregunta? Porque parte, también puede ser una trampa argumentativa, ¿no? Parte del problema que veo es que podría ser contrario dependiendo de la forma en la que nosotros definamos o conceptualicemos esa dimensión institucional del, del derecho, ¿no? Porque bueno, principalmente eso, ¿no es cierto? Cómo uno lo reconstruye. No, bueno, vos has escrito mucho sobre la dimensión institucional y las distintas formas de reconstruirlo. Pero pensando precisamente en esto que decía Melissa y en algo que fue saliendo mucho en tu exposición, es cuando entran en juego los derechos humanos no es simplemente valores, sino que entra en juego como una dimensión institucional enorme, que ya no es solamente lo argentino, sino que también entra en cuestiones a nivel internacional y normas y a veces decisiones que son totalmente alejadas de nosotros, que abarca tanto, genera, como una primera aproximación, ¿no? Genera como un cúmulo tan amplio de posibilidades que uno podría ponerse en un rol de decir, es contraria a esta forma de pensar la dimensión institucional del derecho. Pero yo estoy defendiendo esta postura de que sí, porque encuentra sustento en la Corte de Tailandia, que se basó en el Europeo de Derechos Humanos y que sostiene Claro, 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 te entiendo tal cosa. perfectamente. Eh, Sí, te Ese, entiendo, te entiendo. para ese lado, ¿no? Eso por un lado, y por el otro es,
ya una duda, no sé si estará vinculado o no, pero también se me vino a la cabeza, es esta, una postura al estilo constructivismo moral. ¿Qué Sí, tan en conflicto estaría con un realismo moral como lo estás pensando vos? bien, bien, bien. Son dos preguntas distintas. Ok, ok, Sí, ok. son dos preguntas distintas, sí, sí, Ok, sí, ok, sí. ok, ok. A mí me gustaría que Lula después me haga alguna pregunta, si ella quiere, por supuesto, está habilitada, solamente si ella se habilita y quiere, porque es muy inteligente y pensante, aunque su dominio del arte creo que puede ver mejor cosas que yo. Eh, a ver si le hago justicia a las dos cuestiones. Si no, bueno, como vos sabes bien, para mí la filosofía es en gerundio, ¿no? Estamos pensando, o sea que es un movimiento, ¿no? No coagula en un paper, en un libro, pero las letras se siguen moviendo y uno sigue discutiendo. Hasta el punto que el otro día Esteban Llamosa me preguntó en una presentación de mi libro El Odio, en Córdoba, que estuvo Lula también, si hasta cuándo iba a discutir ese libro, ¿no? Como, me dice, ¿cómo? Sí, se puede discutir mucho más. Bueno, eh, primera concesión. Obviamente puede haber distintas concepciones de institucionalidad del derecho, donde en algunas de esas concepciones calce con el realismo moral, digamos. Pero claro, ese calce no deja de estar amenazado por algunos de los asuntos que planteé en la primera parte de la conferencia. Y lo mismo podría decirse de los intentos alternativos, de los matices que mencionaba Fran recién. Pero es verdad lo que decís. Y hasta el punto de verdad que también como te recordarás, hace un rato mencionaba dos ejemplos conspicuos de la filosofía del derecho, uno el decimonónico Austin, ¿verdad? Que es con el que, como sabes vos, prácticamente es el modelo a partir del cual Hart construye su propuesta filosófica, y Joseph Raz, ¿no es cierto? Considerado probablemente, una vez Luciano Venezia, el filósofo político, ¿sabes? Me dijo el Aristóteles del siglo XX, Raz, ¿no? Por esa capacidad fina de tantas distinciones, un científico del ámbito práctico, ¿no? Y Raz es un positivista excluyente, porque te diría, en el ámbito de identificar la validez jurídica de una norma, es decir, si la norma pertenece al derecho y es aplicable, no puede hacer razonamiento moral, por eso es un positivista, pero porque antes era un realista moral que ya zanjó el problema de la autoridad del derecho. Es decir, el derecho tiene autoridad y es autoridad moral para Raz. O sea, ahí tenés un caso de un realista moral, y por eso mi viejo maestro, Ricardo Caracciolo, fue muy fino y muy astuto, porque fue uno de los primeros filósofos del derecho de habla castellana en plantear que ser positivista no era necesariamente ser un antirrealista moral. Hay un artículo breve de Caracciolo diciendo esto. O sea, no hay por ser positivista jurídico una metaética necesariamente implicada. Y Michael Moore, en los dos artículos que yo me baso en Moore para hablar hoy, que son Moral Realism and Moral Realism Revisited, digo, artículo entre comillas tiene 100 páginas cada uno, o sea, parecen libros más que artículos, cita a Austin. Dice, Austin era un tipo que diferenciaba el derecho de la moralidad, pero en la moralidad era un realista moral. Aunque aunque no, te das cuenta, es que ahí hay una complejidad. Respecto al derecho internacional, la complejidad es mayor, porque aunque yo no soy especialista y corro un enorme riesgo, y pido disculpas, no estoy Luciano Pesano, que es un muy buen internacionalista de mi propio instituto, eh, pero creo que él coincidiría conmigo. Hemos tenido charlas sobre realismo moral y derecho internacional, sobre los proyectos de fundamentación del derecho internacional, y el derecho internacional de facto no parece muy reconstruido en términos del realismo moral, más bien del realismo político, más bien en los términos de Tucídides, digamos, es decir, que es una lucha fáctica. ¿Quién tiene más poder fáctico? ¿Quién tiene más poder? Ya ni siquiera de fuego, sino poder, por ejemplo, en las redes digitales. ¿Quién tiene poder para mentir más sobre la guerra, por ejemplo? Hoy las guerras no se ganan solamente tirando misiles o con drones de seguimiento, ¿no? Sino que, pero que además, ahora me estoy riendo, porque ahora, claro, ahora hablamos de guerra digital, pero por ejemplo, Monteagudo, cuando fueron las guerras independentistas de España, hacía lo que se llama la guerra de Zapa, que era una guerra de panfletaria. Sí, sí, sí. Digo,
El famoso libro Manu de Danilo Solo, el gran teórico que discutió con Bobbio, el derecho internacional, el derecho de los vencedores, un mantra celebérrimo, digamos. O sea, al final, la pregunta es, ¿se podría ser realista moral en el derecho internacional? Bueno, es una pregunta abierta. Digo, no hay, por más que sí citamos tratados y citamos, es decir, una organización fáctica compleja, ¿no es cierto? Como institucional, como has dicho vos. Tenemos un libro como El Derecho de Gente de Rawls, que es un intento de separar partes ideales y no ideales de la teoría de la justicia a nivel global, ya no doméstico, ¿no es cierto? Que es parte de tu pregunta. La segunda cuestión era del constructivismo moral. Efectivamente, una muy buena pregunta esa también, y especialmente esa me sirve mucho porque, vuelvo a Franco, es una de las alternativas, digamos así, más tentadoras en el ámbito cognitivista de la metaética. Si, bueno, no soy realista, soy constructivista. Eh, pero claro, ¿cuál es el punto generalmente flaco que se le señala al constructivismo? Que podríamos terminar haciendo un constructivismo de piezas arbitrarias. Es verdad, digamos, es decir, un constructivismo loco, podríamos hacer un constructivismo nazi. Por supuesto, digo, por supuesto, no es tan fácil eso, porque yo no sé si dentro, por ejemplo, del constructivismo kantiano puro es posible hacer algo así, digamos, por todas las restricciones racionales que pone Kant en su sistema, pero es uno de los argumentos, a tal punto que la filósofa española que vive en Estados Unidos, que para mí es una gran filósofa, Cristina Lafont, ¿no es cierto? Vos la conoces, tiene un paper que se llama Kant, un realista anómalo, lo llama. Porque dice que en realidad no es un constructivista estricto sensu, sino que también hay hechos morales ahí, que no son puramente construidos, eso es lo que quiero decir. Y fíjate que Carlos Nino, nuestro ícono, digamos así, nuestro ícono, porque como somos tan colonialistas, es uno de los pocos que publicó en Ethics, en Philosophy and Public Affairs, entonces como tenemos una epistemología de coloniaje, digamos, parece que es el único el que le dan pelota. Entonces, Nino tiene un libro que agrupa un conjunto de artículos dispersos que él publicó durante varios años, Constructivismo Moral se llama, donde hay párrafos que si yo ahora no tengo el libro en mano, te los leería y voy a decir, pero es un constructivista, un realista, digamos, ¿no? Entonces... y el problema finalmente, vuelvo con lo que le dije a Franco, que es un problema paradójico. Volvemos a la tensión original entre el realismo y el antirrealismo. ¿Y por qué es paradójico? Porque te van a decir, un constructivista, va a decir el realista, es deflacionado, está debilitado. El cuasi realista, está debilitado. El perspectivismo, sí, está debilitado. El proyectivista, y te van diciendo al final vos sos un antirrealista. Es casi como una, en vez de hablar de la polarización política, la grieta sería la grieta metaética, ¿no es cierto? Entonces, es como, si tengo que tomar posición en el campo, cuando busco alternativas matizadas, y me choco con una pregunta abierta que la debilita, también la socava. Pero no estoy diciendo que, ojo, que el constructivismo no sea un candidato. Es uno de los candidatos dentro de la palestra cognitivista. Hago una concesión de eso, claro. Muchas gracias, Guille. No, gracias a vos. Espero haber contestado, aunque sea mínimamente, a lo que me... Nada, muy bien, muy bien. Ay, lo veo a Gracias Robert por Uribe. seguir Saludo a pensando. Robert también. Y a todos los que no conozco, mi saludo, mi cariño por la presencia y paciencia. Guille, yo Sí, tengo, eh, más que preguntas, algunas inquietudes o algunas reflexiones. La verdad, he hecho una reconstrucción muy clara, mostrando debilidades y puntos fuertes, ¿no? Respecto al realismo moral. Uno podría abrazo, Robert. decir que el realismo moral, eh, pensaba en la parte práctica, ¿no? Porque empezaste exposición hablando con respecto al derecho y la política, que es como cerraste, ¿no es cierto? Cómo es la parte práctica. Y ahí, bueno, hay que hacer una defensa bastante delicada, ¿no? De cómo se ajustaría un derecho, siendo tan fluctuante el derecho y la política. Porque, a ver, el realismo moral, podríamos decir, Guillermo, es compatible, puede ser compatible tanto en una democracia como en una dictadura, Ujú. me parece. Pienso, ¿no? En las proclamas de los golpes de estados nuestros, cuando hablaban de
los valores de la patria, los intereses de la nación. Y ahí te quería preguntar si hay, por ahí es parecida a la pregunta de Manuel, él hablaba de constructivismo ético o constructivismo moral, la relación o el vínculo entre realismo moral y descriptivismo ético, ¿no? Si el descriptivismo ético es como una especie de teoría del significado de realismo moral, si hay Bien, una bien, 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 conexión bien, o entiendo, entiendo, hay un vínculo en eso. entiendo. Y yo creo que sí, esto, bueno, da por ahí para seguir discutiendo. Yo creo que eh, hay que ver hasta qué punto no puede resentirse la autoridad del derecho, ¿no? Eh, Ujú, anclándolo con una especie de lo que uno podría llamar, ¿no? Realismo moral, ¿no? Yo ujú, creo que se ujú. puede resentir hasta qué punto, ¿no? El- el- el razonamiento jurídico no terminaría dependiendo, ¿no? de este realismo moral. Mm, mm, Ese es mi mm. miedo, digamos, mi inquietud. Sobre todo si, si vivimos, bueno, ni hablar si vivimos en dictadura, pero creo que podría aplicar tanto en un sistema democrático como en un sistema, sí, creo que lo veo más peligroso el realismo moral en una dictadura que en una democracia. Pero bueno, esas son algunas, Guillermo, de Pero las... perdón, una Sí, pregunta, Dani, sí. para, esa era la primera parte, pero había otra parte había otro aspecto más que Eh, mencionaste más específico que era, ¿me lo puedes sobre repetir, por favor? descriptivismo ético. Ahí está, Ahí eso, está, ok, ok, esa. ok. Y Son dos cuestiones. recuerdo cuando, Sí. y además hay casos, cuando uno habla de, yo me acuerdo Mazzini Correas, daba un ejemplo cuando discutía con Guibur, no, bueno, si usted agarra un bebé y lo tira contra una pared, está claro que eso está mal. Claro, pero no todos los casos son tan claros y grotescos como ese que presenta decir. No sé si todos los casos, yo creo que ahí hay un tema, ¿no? No todos los casos son tan claros, ya sea por vía de intuición o de percepción para, que creo que por ahí es uno de los puntos débiles, ¿no es cierto? Bien, 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 Para bien, sostener bien, lo perfecto, bueno o lo perfecto. malo. Bueno, era eso nada Bien, más, Guillermo. bien, qué bueno. Entonces hay tres, si me permitís decirlo así, porque parece petulante que yo reconstruyo tu pregunta en los términos No. que está formulada. Seguramente la va a reconstruir mejor que yo la hice. No, no, te pido disculpas, pero yo veo tres temas, por lo menos yo alcanzo a ver tres temas que puedo discernir. El primero, obviamente voy a tratar de ser breve, no porque las tres cuestiones sean sumamente importantes, sino por respeto al público que quizá en un rato se quiera ir. Pero voy a la primera, que era el tema de la dictadura. Bueno, un realista moral tiene una defensa específica para eso. Por ejemplo, Michael Moore, en los trabajos que yo he citado, justamente él dice que el realista está preparado, porque no te olvides que el punto de partida de Moore es hacer un equilibrio reflexivo muy fino, con ajustes muy finos, perimetrales, entre el ámbito moral, el ámbito político y el ámbito jurídico. Por lo tanto, también tiene una teoría te diría, tiene una teoría de la interpretación jurídica, también tiene una teoría de la democracia, Moore. Y además, bueno, quiero decir que Moore además es el teórico penal más importante de Norteamérica, que es un retribucionista radical, duro, digamos. Vos que te interesa el derecho penal y sos muy fino en ese tema. O sea que, y bueno, para aclarar que el tipo tiene, intentaría mostrar palancas de equilibrio reflexivo entre estos ámbitos para no llegar a una dictadura. Pero además, hay un argumento muy recurrente en su obra y es que ser realista, moral o no es irrelevante. ¿Por qué? No porque nuestras vidas serían diferentes en sentido práctico si somos realistas y somos no realistas. O sea, hay una diferencia práctica en nuestras vidas. O sea, por eso no es un tema de gabinete, como dicen los juristas. Y los ejemplos que él pone, que vos podés señalar como ejemplos débiles, quizás yo no estoy dando ahora un buen ejemplo para cimentar amor, pero él dice esto, que si para un realista no es lo mismo juzgar al nazismo como una maldad inherente que decir prefiero la sandía al melón. Digamos, no podemos, y un realista como Moore cree que si vos no tenés una teoría muy robusta como la realista, después hemos visto que por supuesto hay obstáculos metafísicos y epistemológicos, lo he admitido desde el inicio para no ser sospechado de un defensor, eh, más bien yo sería un Robinson, o sea, llego a la isla, la veo medio realista, quiero construir una casa, derribo la casa, la vuelvo a reformar, o sea, yo tengo pulsiones realistas,
pero no estoy del todo convencido de cómo defender el realismo. No sé bien cómo defender, sí, porque sí estoy orientado a cómo lo defendería. No lo he dicho porque esa parte me quedó fuera de la exposición. En 6 puntos que quedaron en la última página, y cuando Melissa con sabia prudencia me dijo, quedan 10 minutos, que es, ¿qué haría yo para que el realismo moral sea atractivo? Eso te lo debo para otra charla o para el dossier. Pero la respuesta sería de un realista, no da lo mismo una dictadura nazi que una democracia. Digamos, no es lo mismo hablar de las cámaras de gas que si a mí me gusta el melón o la sandía, que es un ejemplo que da el propio Moore, como una defensa. No estoy diciendo que esta defensa te convence, simplemente estoy diciendo que al menos ser de una forma u otra nos compromete en nuestra práctica. No es irrelevante adherir a una forma de entender la ética que a otra, digamos. Es decir, no carece de consecuencias. Por lo tanto, el debate entre Mazzini y Ibur sería un debate que tiene consecuencias prácticas. Lo vean ellos o no. Esto es lo que diría un realista moral. También recordemos que Mazzini es un naturalista y yo dije que Moore trata de despegar la teoría del realismo de la teoría del derecho natural, digamos así, porque es más, es una teoría compatible con la ciencia, kripkeana, putnamiana, o sea, una teoría que está comprometida con la causalidad de las clases naturales observables, ¿no? Es decir, que es un tipo que alguna rama de olivo al empirismo en sentido laxo, aunque es crítico, el empirismo le tiene. Punto número uno. Punto número dos, es verdad, pero acá voy a tener que hacer algunos matices rápidos, que los realistas morales en general son tildados de descriptivistas. Pero, ¿por qué? Porque sostienen que hay proposiciones morales que pueden ser verdaderas o falsas. Y para que algo sea verdadero o falso, porque está describiendo más verdadero o falsa algo. ¿Qué cosa? Hechos morales. Hechos morales. Y nuestros juicios morales son como encapsulamientos, aunque lo formulemos normativamente, está mal mentir, no sé, robarlo y fuera, son descripciones de hechos morales. Que como estos hechos morales, el realista apuesta que son verdaderos y existen, esa descripción. Ahora, eso también ha tenido un rol demeritante del realismo moral. Se ha tildado peyorativamente al realista moral de descriptivista en el sentido de que nos da una epistemología pero no una praxis. O sea, nos da conocimiento pero no nos guía necesariamente a la acción. Como si no tuviese una impronta imperativa ser descriptivista. ¿Por qué? Porque como vos sabes bien, el descriptivismo clásicamente en cualquier mapa de metaética al uso opone el descriptivismo al prescriptivismo. Entonces, claro, los prescriptivistas suelen ser no cognitivistas, con muchos matices, porque Richard Hare era un prescriptivista, pero kantiano y medio utilitarista. O sea, él quería que los mandatos morales, que son prescripciones, no son descriptivas en el lenguaje, son mandatos, se universalizasen y pudiésemos tener consecuencias deseables, digamos, ¿eh? Para sintetizar. Entonces, el descriptivismo del realista hay que tomarlo con grano sal, porque puede ser tomado como un elogio o como un demérito, digamos, para decirlo rápidamente. Y finalmente, había otro punto, otro tema, pero yo vi 3 temas, pero ahora No, era no sobre la recuerdo. si el derecho se resiente o parecería ser que puede ser Mm, derrotable mm, mm. frente. Sí. Hay un ejemplo que discutíamos con Caracciolo en los seminarios de Caracciolo, que era el de una ley real de residuos peligrosos, ¿no es cierto? Eh, que definía los residuos peligrosos de forma X. Entonces, por ejemplo, Argentina quería traer, no sé, suponte de un país de Francia, un container de residuos, que en términos de la ley, la pregunta era, ¿son o no residuos peligrosos? En términos de la ley. Entonces, claro, ¿qué diría el realista moral, naturalista, metafísico a lo Moore? Los residuos peligrosos no los define el legislador o un juez, los define la mejor teoría explicativa de la ciencia, que cuenta como peligro. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Y si el legislador no recoge la definición científica verdadera, la mejor teoría explicativa, no te estoy hablando de nada brumoso ni neblinoso metafísicamente, no te estoy hablando del tarot, te estoy diciendo que un realista te dice, no siempre el legislador recoge teorías científicas. Entonces, claro, pero por la institucionalidad del derecho, un juez, ¿qué debería hacer? Tendría un dilema, porque a lo mejor
Esa ley está mal definida por el legislador y resulta que los residuos son peligrosos. Y los ingresos a la Argentina con consecuencias prácticas visibles. Esto es lo que mutatis mutandis diría. Gracias, Guillermo. Mm, a vos. Bueno, yo si no hay más comentarios o preguntas, bueno, Gustavo, un gusto. Gracias. Ah, muy amable por estar. Bueno, si te parece bien, Dani, yo No, si no me hay, cierro. si no hay más preguntas, ya podemos ir finalizando. Y bueno, Guillermo, te dejo unas palabras finales. Yo simplemente agradecerles a quienes han acompañado en la medida de sus posibilidades. De juntarnos una vez al mes, los jueves. Antes era los viernes a la siesta, tenía mucha enemistad con ese horario y ese día, así que en honor al Círculo de Viena nos pasamos a los días jueves. Y bueno, agradecerle siempre este es un espacio, es un encuentro para discutir, reflexionar y bueno, poder, y también un encuentro de amigos, también eso quiero decirles. Así que bueno, Guillermo, te dejo el cierre. No, gracias a ustedes, a todos y todas los presentes. Yo creo que probablemente preguntas hay, aunque no se hayan formulado. Yo también tengo preguntas y me quedo con preguntas ahora. eh, Simplemente agradecerles la compañía. Todas las preguntas que me han formulado, créanme, no es populismo o demagogia en el sentido negativo de la palabra, porque como Franco sabe, he dado teorías, incluso de defensa, teorías populistas de este año en un seminario. Eh, no, uno piensa con otros, incluso contra otros, pero siempre hay otros. Incluso dentro de la cabeza de uno hay otros con los que uno está, aunque sea ficticiamente, dialogando. Así que, bueno, les agradezco y bueno, me pondré a pensar seriamente porque el año que viene voy a tener venenos dirigidos hacia mí, muy, muy saetas. Y bueno, ya fue un modo de anticiparme cognitivamente, mostrar los lados flacos yo mismo del realismo moral, digamos. Una especie de defensa anticipada. Bueno, ha sido un preludio, sino entonces en todo caso. De acuerdo. Bueno, bueno, ahí Gracias, Hernán Hernán. también saludan en el chat, también es integrante del grupo. Y bueno, yo agradecerle a Muchas gracias, Melissa por Hernán. por la coordinación. Y bueno, ya Gracias, Melissa. dejamos acá y que este diciembre, que suele ser muy vertiginoso, sea lo más tranquilo posible para Es fin de verdad, año. es Así verdad. que, bueno, un abrazo a todos Un abrazo y para todos. Gracias a Agustina, a Robert, que los veo conectados también, y a los que no veo, también gracias. Y a descansar lo que se bueno, pueda. lo que se pueda. Bueno, ya ahora ya corto la grabación. Un abrazo a todos, saludos. Y ya les Bueno, comparto gracias a después Gracias. la todos. grabación. Bueno, Nos muchas vemos, Bueno, gracias. muchas felices gracias. fiestas. Gracias por todo. Igual. Chao, chao.